Doctor Giuliano, a ver cómo andamos ahora, el gusto de escucharlo, ¿cómo le va? ¿Qué dice Claudio? Ojo, tengo mucho retorno. Se lo ¿Me escucho? bajamos, se lo Sí, ok. bajamos. Bueno, ante todo, gracias por llamar y un gusto retomar el contacto. Bueno, cuénteme, hábleme de esta verdadera enciclopedia que tiene que ver con su libro, 12 tomos en total Sí, sobre el endeudamiento argentino. bueno, le agradezco la oportunidad. Ojo que sigue habiendo alto retorno. A ver, yo soy autor de un libro efectivamente que ya tiene 10 tomos publicados, a los cuales se suman otros dos nuevos, que están ya diagramados y a disposición. ¿Qué ocurre? Soy consciente que es un tema específico, el libro se llama Problemática de la Deuda Pública Argentina, y abarca lo que sería un objetivo altamente ambicioso, el raconto, el análisis pormenorizado de 40 años de endeudamiento argentino. Todos los trabajos que yo fui elaborando sobre deuda, sobre Banco Central, etcétera, se fue convirtiéndolos en capítulos del libro, de tal manera que cuando uno toma el plan de la obra tiene un índice temático. Ujú. Bueno, el gran cambio que gracias a Dios lo pude hacer estos días gracias a la ayuda de un colaborador oficioso, un muchacho que me armó la página, es poner ese libro a disposición Orbi de quien quiera estudiar e investigarlo. Es decir, es una actitud de servicio que yo creo que cabe en nuestra época, ¿no? Poner el conocimiento, poner tantas cosas escritas de importancia que para quien quiera estudiar o investigar lo tenga. Esa es la esencia de la cuestión. Bien. Este, ¿Desde cuándo arranca el trabajo, digamos, de investigación y vamos a ponerlo en estos términos, de una clara auditoría, ¿no? Puesta en un libro. y el disparador fue la crisis del 2001. Ojo que siga habiendo retorno. El disparador fue la crisis del 2001, pero la cosa venía de antes porque tiene relación con una figura central en todo esto que fue Alejandro Olmos, padre. Ujú. Pensar que en el año 1982, exactamente octubre de 1982, yo me entero por un pequeño suelto del diario La Nación que un tal Alejandro Olmos había presentado una denuncia por la deuda externa del gobierno militar. Estamos Correcto. hablando octubre del año 82, estaba todavía el proceso militar. Alejandro Olmos padre. Padre, sí, yo soy muy amigo del hijo de él, Alejandro Olmos Gaona, pero en este caso estamos hablando del padre, del referente de todo esto. Bueno, desde entonces me pongo yo a la búsqueda de quién era este personaje. Y resulta que doy con él indirectamente a través de otro de los denunciantes que era el profesor Walter Beberay Allende, quien yo era amigo, lo visitaba, y me dice, lo que pasa, dice, es que somos, dice, una decena de denunciantes. En ese momento, en el Juzgado Federal del Castillo, el número 2 federal, se había presentado la denuncia de Olmos. Sobre la base, el argumento de Olmos fueron declaraciones que había hecho el expresidente Frondizi después de una entrevista con Martínez Dios, ministro de Economía de entonces del proceso militar, donde observaba que el sistema de endeudamiento había sido parte del proceso de cambio económico bajo el gobierno militar. Ujú. Cosa históricamente importante. Bueno, no voy a historiar eso porque estamos 3 días hablando, ¿no? Pero Correcto. quiero decir, mi búsqueda dio primero con Olmos, a quien después ubico, realmente con quien tuve el honor de colaborar, porque yo fui largos años asesor en el Congreso. Y pobre, Olmos se la pasaba peregrinando por los despachos de los legisladores para interesar sobre el cuestionamiento, y todos le daban la mano, lo felicitaban, pero él seguía solo por su camino. Y después, en cambio, venía al despacho mío, que yo entonces trabajaba con el senador Abelín, y yo con interés, obviamente, le daba forma a los proyectos que eran pedidos de informe,
la mayoría de los cuales el gobierno no Ujú. contestaba. En Es fin, decir, está todo bien, Olmos, pero del tema no se habla. y del tema no se arma, y pobre, él falleció después de 18 años de peregrinar por su expediente, falleció unos meses antes, en abril, se cumplió el aniversario estos días, y el famoso fallo del juez Ballesteros salió en julio, como una burla que después no sirvió para nada. Ujú. ¿Qué Pero dijo el fallo perdón, del juez Ballesteros? no, el fallo del juez Ballesteros, que entre paréntesis fue redactado por el secretario de él, el doctor Juan Carlos Foster, muy bien armado, son unas 200 páginas, pero en la parte dispositiva tiene dos únicas disposiciones judiciales, que son la primera, formal, que la deuda pública durante el proceso militar se contrajo sin necesidad ni justificación, dice textualmente, administrativa, económica y financiera. Tema fundamental, es decir, es el ABC de todo el cuestionamiento de la deuda. ¿Para qué y por qué nos endeudamos? ¿Qué significa que alguien se endeude sin capacidad de Claro. repago? Y la segunda era que por ese es la parte oscura, que por su naturaleza correspondía que el Congreso tome intervención en el asunto, Ujú. cosa que el Congreso, deliberada conscientemente la partidocracia con representación parlamentaria, nunca hizo. Bien. Y esa fue la gran lucha de Olmo, donde recuerdo todos los personajes que lo felicitaban, lo más bien, sí, pero nadie levantaba la mano para presentar una información. Y eso lo cajoneó en particular el que uno de los que tuvo gran influencia en eso, me consta en lo personal, un poco por la referencia, fue el fallecido diputado Balini, radical de Mendoza, porque él fue durante muchos años presidente de la Comisión de Presupuesto y él era el que tenía el expediente y lo cajoneó en su despacho. Y en eso tuvo mucho que ver el que era jefe de asesores suyo, que era el licenciado Vincenz, que Vincenz había sido secretario de Finanzas en la época de Alfonsín y luego pasó a ser nada menos que presidente de la Asociación de Bancos Extranjeros en la Argentina. Ujú. Así que Está imagínese todo que cuando claro. uno está todo claro. Aunque yo me fui lejos de su pregunta, pero se lo resumo para no polarizar demasiado. El libro empieza con el episodio, digamos así, de la crisis del 2001. Yo estuve en la Auditoría General de la Nación, fui convocado en esa época para elaborar el informe de contrario al megacanje Cavallo de la Rúa, así que son 40 años, textualmente, 40 años de historia contemporánea de la deuda argentina, volcado lo más ordenadamente posible. Y el problema mío, por razones de edad y no quiero autoelogiarme, ¿no? Por vocación de servicio, porque uno como cristiano, como católico, se pregunta sobre el cacareado amor al prójimo. Pero el amor al prójimo no es algo lírico, el amor al prójimo es la vocación de servicio que uno tiene de poner sus conocimientos al servicio de los demás. Lo mío no es una empresa económica, entonces gracias a la colaboración inestimable de un muchacho joven, Javier Fernández Burgos, que me llamó y ofreció el armarme la página, le pedí entonces lo básico, poner el libro a disposición de todo el mundo que quisiera consultarlo, independientemente de la versión impresa, porque la versión impresa soy consciente que la gente no va a comprar un libro de 10 tomos, ahora ya son 12, porque cada uno de los artículos y trabajos se fue transformando en capítulos del libro. Y el 12 ya incluye la administración Macri, así que quien quiera consultar tiene una especie de listado cronológico que va desde la crisis del megacanje del 2001 y la consecuencia, bueno, hay de todo, hay una serie de temas muy distintos, muy diversos. Yo entre los trabajos especiales hay cuestiones inherentes a la cuestión de Malvinas, al problema de fondo de la estructura económica argentina, es de todo, pero fundamentalmente deuda bicéfala, deuda del Tesoro y deuda del Banco Central. Bien. No, Buen día, buen ¿cómo día, le va? Soy Analía. buen día, ¿qué tal? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Bien, bien. Mm, Primero, mm.
me sorprende enormemente esto que usted quiera poner a disposición así libremente de la gente, años de trabajo, porque la verdad son años, Ujú. minutos, Sí, digo, dedicados eh, a un tema. Pero, exacto. pero lo que le quería preguntar, Héctor, es, ¿qué Mm. es lo más insólito en en esos 40 años? ¿Qué es lo más insólito que usted haya visto que ha ocurrido con la deuda argentina? O sea, ¿cuáles son los hechos que uno dice no puede ser esto no es propio de un país organizado? ¿Qué pasen estas cosas? Digo, analizando todo ese Mm. proceso, hay episodios, hay cuestiones vinculadas a No, la deuda que... episodios ni hablar. Por ejemplo, usted toma, qué sé yo, por ejemplo, el tomo 7 8 y es prácticamente todo el análisis pormenorizado de la crisis de la fragata Libertad, cómo se dio la cuestión de los hollout. O sea, es material de investigación que está a disposición y que yo, con buena voluntad, pongo a disposición de todo el mundo. Ahora, con respecto a su pregunta del nudo de la cuestión, acá hay que entender un concepto fundamental. El libro se llama Problemática de la deuda pública argentina y no es casual la palabra problemática, porque problemática significa conjunto de problemas. Y lo primero que hay que entender cuando se habla de la deuda es que no estamos frente a un episodio, a un hecho aislado. La deuda es un sistema. Y cuando hablamos de sistemas, hablamos de componentes, de relaciones, de lógica. Lo que no se llega a entender y no se explica, y por eso la opinión pública argentina y mundial vive engañada, es que la deuda es un sistema de dominación financiera. Y en consecuencia no es un episodio aislado, es un sistema de un mecanismo perpetuo que se retroalimenta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted entra en la trampa de endeudamiento, es un mecanismo de ingeniería financiera del cual no se sale libremente, no se sale pacíficamente. Yo llamo a esto lógica de la usura. El sentido más profundo de la usura no es solamente la posición dominante del acreedor con respecto al deudor Ujú. y su avance sobre la propiedad del deudor, porque en definitiva el usurero financiero avanza sobre la propiedad del deudor, sino que tiene una dimensión mucho más profunda. La lógica del usurero es que el deudor nunca deje de ser deudor. Esta es la verdadera esclavitud financiera. Es decir, nos Y necesitan deudores, nos necesitan, ¿cómo? digo, nos necesitan deudores. Exacto, exacto. Es decir, es una trampa no reversible, donde usted queda preso de una deuda sin capacidad de repago. Y el nudo de la cuestión está en ese tema que yo me he agotado ya de repetirlo, es la toma sistemática de deuda sin la más miserable capacidad de repago. ¿Qué significa? Eso cumple una regla que es válida para el individuo, para la familia, para la empresa, para el Estado. Si usted toma deuda que no puede pagar, transforma su deuda circunstancial en una deuda perpetua. Bien. Y todo, digamos, todo el leitmotiv de mi trabajo es señalar eso y señalarlo en forma, yo diría, dramática desde el punto de vista objetivo financiero, porque no es solamente el sistema de finanzas públicas, es el sistema monetario del Banco Central. ¿Por qué? Porque el primero que está endeudado en la Argentina es el Banco Central. En Ahora, consecuencia, no hay política económica que aguante con una política financiera que condiciona todo. Sí, Juliano, sí. ¿alguien le sugirió, le pidió, le hizo Mm. saber que no sería bueno publicar esto o no tuvo, digamos, No, ningún no, 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 entorpecimiento? no, al revés, digamos, amigos, colegas, camaradas de todo tipo, muchas veces me indujeron. Lo único que es cierto, no es un reproche, es que nadie me ayudó. Salvo este muchacho que tuvo la amabilidad de poner él a disposición una página web Ujú. y que dio lugar a este objetivo mío, que era poner el libro a disposición de todo el público, porque yo que lo transformé, pagué a dos chicas que trabajan conmigo, pagué la conversión en la forma digital, porque soy consciente de que la gente no va a comprar un libro de 10 tomos, que ahora van a ser 12,
y sigue creciendo sobre el tema. Desde el punto de vista de adhesión, sí. De colaboración, no, al revés, tuve que poner yo plata de mi bolsillo. Pero no me lamento de eso. A lo que voy es que el nudo de la cuestión era, y es para mí, poner esto al servicio de cualquier investigador o estudioso, porque pasan los años. Imagínense un ejemplo. El megacanje 2005, el megacanje Kirchner-Labaña-Nielsen, ¿no? Que fue vendido, como todos los megacanjes, como éxito de negociación, y fracasaron porque es el día de hoy que no se pueden pagar. Hay que recordar que el año pasado, en agosto, el 60% de la deuda que se renegociaba venía de la administración Macri, y el 40% restante venía de la propia administración Kirchner, que arrastraba desde el supuestamente exitoso megacanje del 2005. Entonces nosotros estamos acostumbrados a que se nos vendan buzones, que se nos vendan, año 1992-93, Plan Brady, el ministro Cavallo todavía se jacta de esas expresiones, diciendo, nos vamos a olvidar de la deuda. Hemos llegado a un acuerdo con los acreedores, nosotros vamos a privatizar las empresas y con las empresas vamos a pagar la deuda. Resulta que el gobierno Menem recibió del gobierno Alfonsín 62.000 millones de deuda, la dejó en el doble, en el 122.000, y mientras tanto vendió empresa del Estado por 35.000. No, y es el día de hoy que todavía se pondera el plan Brady, el que era entonces titular del Citibank, William Rhodes, y el que fue secretario de Tesoro, que corrompido, David Mulford, que después hizo el megacanje delictivo del 2001, fueron condecorados con la Orden de Mayo por el gobierno Menem, por los grandes servicios prestados al país. Es decir, estas son cosas históricas. Están mechados a lo largo del libro, pero el libro, yo mantengo en el libro un perfil técnico, donde voy a los hechos, voy a los datos, y el sentido es poner a disposición de todo el mundo. Hay una página web que yo he circularizado, ahora tengo unas dificultades por el sistema, pero lo voy a ir circularizando cada vez más, para que quien quiera investigar tenga elementos Correcto. que le sirvan. Ahora, por último, hay Sí. hay una serie de tomos que están impresos en papel, ¿no? No, sí, 10 tomos están impresos en papel. Bueno, ¿cómo hace la gente para acceder a esos primeros 10 tomos? Bueno, lo que pasa es esto, yo lo único que pude hacer a costo mío personal es hacer imprimir unos 20 tomos de cada ejemplar en papel, y quien quiera comunicarse y tener la versión en papel, yo se la puedo tratar de facilitar lo que era el costo. Lo que pasa es que ahora ya no sé dónde fueron los costos de impresión, pero lo principal es que esto es ningún compromiso, cualquiera puede acceder porque la página es gratuita. Y qué lástima, no lo tengo ahí, creo que es website Juliano, pero creo que se puede ubicar y ya se está circularizando. Yo después apenas puedo arreglar un problema de computación, porque es un problema de equipo, voy a circularizarlo, pero la obra está disponible, y para mí esto no es una empresa económica, es una empresa de servicio para ponerlo. Yo le agradezco que usted, es el primero que me hace una publicidad al respecto, así que le agradezco doblemente. Juliano, y sigo en eso. Le agradecemos su tiempo, y no va a faltar otra oportunidad de que volvamos a hablar de todo este trabajo, que es un poco la reseña que usted nos viene comentando en las distintas entrevistas. Y sí, cada uno de los comentarios, entrevistas, es parte de esta tarea, desde ya. Yo le agradezco, Claudio, su disposición, y después voy a circularizar, pero creo que ya se debe ubicar, porque
varios sitios lo estaban difundiendo porque, bueno, es un material de estudio que le sirve a todo el mundo, ¿no? Muy bien. Este, Juliano, le enviamos un saludo y le agradecemos su gentileza como siempre. no, al contrario, yo le agradezco a usted el espacio que me brindó. Buen día y Que saludos siga a usted todos. bien, ¿eh?